Entre los siglos XVI y XVIII, los europeos vivieron lo que los meteorólogos llaman la pequeña edad de hielo, y fue un cambio climático con inviernos muy largos, muy fríos, que sometieron a los europeos a condiciones extremas. O sea, cambió la agricultura, la pesca, hubo hambrunas, enfermedades, deshielos, sequías, inundaciones y sobre todo un frío. Pero la cuestión de todo esto es, ¿qué demonios pasó? Vale. Y los que de verdad saben de esto siguen todavía a día de hoy recogiendo datos, aunque coinciden en señalar a los culpables, y es que fueron los volcanes. Sí, los volcanes. Pero si el volcán que expulsa lava y es frío, pues como que no coincide. Bueno, pues ya yo lo explicaré, ¿vale? Pero por esto, a este suceso lo llamaron también el invierno volcánico, ¿vale? Lo que sucedió. También sabemos perfectamente de qué va esto, ¿vale? Porque, bueno, en parte nadie ha olvidado la que se lió en abril del 2010, el volcán islandés de nombre impronunciable, que lo voy a intentar, pero ya digo ya desde ya que no sé decirlo, y es como algo de el Eyjafjallajökull, bueno, total. El volcán cuya erupción, vamos, provocó el cierre del espacio aéreo europeo, seguramente se van a acordar. Bueno, pues lo que ocurrió en abril del 2010 fue una broma comparado con la que se liaron 2 y 3 siglos atrás, ¿vale? Porque la pequeña edad de hielo no se puede encorsetar de tal a cual año, pues ni situarla solo en tales o cuales países, ¿vale? Porque fue un cambio climático general que se alargó durante mucho tiempo y especialmente duró durante 150 años, cuyas consecuencias pues se dejaron sentir en países más allá del sur de Europa, ¿no? A Egipto, por ejemplo, la erupción del volcán islandés Laki le hizo bien la puñeta, porque la humanidad pues somos piezas de dominó en fila. Es así. ¿Por qué? Porque cae la primera y vamos todos detrás, como los pingüinos a la hora de lanzarse de un bloque de hielo. Vamos todos. ¿No lo han visto ustedes? Que van todos en maná para allá, se cae uno y canto a los 40, pues así. Somos iguales que los pingüinos. Vale, lo que estaba diciendo. Resulta que cuando erupcionó el Laki, los polvos, los gases nocivos cubrieron gran parte de Europa, el sol pues ya dejó de calentar, las temperaturas obviamente cayeron, se produjo una diferencia térmica anómala en los océanos, o sea, que se alteraron los monzones asiáticos y se vieron afectados cursos fluviales como el del Nilo, porque al no tener su crecida generosa y puntual, pues fue imposible sembrar, y millones de egipcios pues murieron de hambre por culpa del cambio climático que provocó aquel volcán islandés en 1783. Su erupción se cuenta entre una de las mayores que ha registrado la historia, 10 veces más potente que la del 2010, la del Eyjafjallajökull el Laki fue el culpable, pero eso se sabe ahora, no en aquella época. Porque en su momento nadie supo qué es lo que pasaba, nadie relacionó una cosa con la otra, porque casi nadie tenía la suficiente capacidad científica para sacar conclusiones. Casi nadie. Solo una persona, que más que persona, la verdad es que era un cerebro que le pillaba todo el cuerpo, relacionó el volcán Laki con el frío helador que se instaló en el hemisferio norte. Y adivinen quién fue. Pues sí, si lo adivinaron, pues es ese. Y si no, pues se los digo. Fue Benjamin Franklin. Fue el único que observó, relacionó y concluyó que los gases nocivos que salen por una chimenea, y da igual que sean de un volcán, de una fábrica o de un tubo de escape, lo que sea, provocan un cambio climático, provocan muerte y provocan destrucción. El cambio climático en Europa había empezado ya 2 siglos antes. Y desde entonces se sabe que nuestra cadena vital es muy frágil si el clima no cumple con sus plazos. En la pequeña edad de hielo, los glaciares pues avanzaron a velocidad de vértigo, ¿no? Comiendo lo que es el terreno a las zonas de cultivo. Los animales de corral se morían de frío, las cosechas se perdían enteras o pues menguaban a menos de la mitad, como ocurrió por ejemplo con el vino. No, la falta de alimento pues provocó hambruna y enfermedades, y bueno, y todo ello pues a la vez empujaba lo que es a la revolución.
La actividad volcánica de aquel periodo estuvo, la verdad se puede decir que desatada, ¿vale? Porque el Fuji en Japón, el Santorini en Grecia, el Vesubio en Italia. La erupción más grave, sin embargo, fue la del Huaynaputina en Perú en 1600 y está directamente relacionada con la mayor hambruna que recuerda Rusia durante los 3 siguientes años. O sea, una tercera parte de los rusos murió por los crudísimos inviernos que provocaron millones de toneladas de partículas en suspensión. Porque cuando se producía una erupción de las gordas, de las que duraban meses, sus consecuencias no se veían hasta pasados 2 o 3 años. Solo entonces empezaban ya a notarse cambios en el clima, pero es verdad que nadie relacionaba la erupción en una parte del mundo, porque es que partes que ni siquiera tenían noticias de ella, ¿vale? Con una climatología extraña en la otra punta del mundo. O sea, el clima se alteraba a tales niveles que pasaba mucho tiempo hasta que todo se recolocaba de nuevo y volvía pues a su curso natural. Además de las consecuencias trágicas evidentes, como lo que eran las hambrunas y el frío, también hubo otros efectos que, por extravagantes, son difíciles de imaginar, ¿vale? Por ejemplo, que durante la pequeña edad de hielo hasta los bacalaos, ¿vale?, iban con bufanda. ¡Qué frío no tendrían estas criaturas con aletas! Los pobres que se tuvieron que largar a otras aguas más cálidas. Y los pescadores detrás de ellos, ¡ay, ay, ay! ¡Que el bacalao se me va, que el bacalao se me va! Pues se te fue. Se pusieron a perseguirlo y el caballero tenía frío y se fue a otro lado. Porque si algo no nos puede faltar en la Europa cristiana era el bacalao. Sin cereales, sin apenas vino, el único alimento proteínico de Cuaresma, un periodo en el que no se podía consumir la carne, era precisamente el pescado. Y va y se nos larga para aguas cálidas. ¡Hala! Y hablando de cristiano también, otra consecuencia. Los peores inviernos de la pequeña edad de hielo coincidían en el tiempo con el mayor número de acusaciones y la mayor quema de brujas, por si esto tampoco lo sabían. O sea, entiendan ustedes que había que buscar cual sea culpable del cambio climático. Y las brujas estaban ahí, pues cuadraban. Ahí, pues ya estaba delante y al tire los pingües de los dedos, pues les cayeron a las pobres. Porque ya así, de paso, montaban una hoguerita y entraban en calor con la señora. Aquella edad helada y heladora provocó que todos los inviernos fueran fríos y largos, ¿vale? Algunos incluso peores que malos, la verdad. El del año 1709 en concreto fue devastador, o sea, el mal. Iba a decir el mar bártico. O sea, estoy ya como esas señoras mayores que en vez de decir pan de molde dicen pan de morde. Esa es mi madre. Y así bastantes cosas. Ustedes saben a lo que me refiero. Pues ya, se me estaba pegando esta cosa. Es inevitable. Vale, a lo que estaba diciendo, que en el año 1709 en concreto fue devastador porque en el mar Báltico se solidificó durante 4 meses. Imagínense que podían cruzarse andando o a caballo desde Dinamarca hasta Suecia o Noruega. O sea, en Venecia iban en patines por los canales, de góndolas pues ni hablar, durante todo ese tiempo no existieron, estaban inertes. En Londres se lo pasaban en grande en el Támesis, que estuvo congelado varios meses y pudieron instalarse teatrillos, títeres, puestitos de comida, ¿no? La cara pues menos divertida pues la ponía ya la contaminación, que se disparó hasta niveles mortales. O sea, el aire era tan frío que impedía que el humo de las chimeneas subiera y se disipara, o sea, lo que provocaba que Londres se cubriera de una boina de humo de carbón que no dejaba respirar a nadie. España pues no se libró y las consecuencias no fueron mucho más graves por muy poco, la verdad, porque al margen de los efectos climatológicos que sufrieron pues todos los países de nuestro entorno, la situación de España pudo agravarse con una derivación que ahora ni sabríamos medir, pero que estuvo a punto de producirse. Porque en aquel 1709 estábamos en lo peor de la guerra de sucesión, una bronca europea en la que pues ya se estaban pegando por la dirección general de esta multinacional llamada España, los Borbones y los Austrias. El frío del invierno golpeó con tanta virulencia a Francia que allí se quedaron a vivir los 4 jinetes del apocalipsis, ¿vale? Fue el peor año de todo el reinado de Luis XIV, que es el rey Sol.
Un apodo muy paradójico justo en estas circunstancias, pero bueno. Tan malo fue aquel 1709 que el rey pidió la paz a Inglaterra para poder retirarse de la guerra de sucesión española, pero las exigencias inglesas fueron tan exageradas pues que Francia aguantó como pudo, se recuperó y al final acabó ganando y encajándonos al Borbón. En fin, que un cambio climático tiene consecuencias sociales y económicas y por tanto repercusiones políticas. Así que ya es hora de invertir este orden de factores, en plan, los políticos, las sociedades y los agentes económicos tienen que reaccionar juntos para evitar un cambio climático, pues que nos vamos a andar al garete, sí o sí. Vamos, que estamos suicidándonos lentamente. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos el próximo día. Hasta luego.